¿Quién tiene la autoridad real cuando las luces se apagan? En Zaporozhye estamos siendo testigos de un fenómeno que la prensa occidental pues no sabe cómo explicar. No es una ofensiva de choque, es una consolidación administrativa. Rusia ha entendido que en una guerra larga, el arma más letal no es el misil hipersónico, sino la capacidad de llenar el vacío que deja un Estado ucraniano al límite de sus fuerzas. Mientras el mundo debate en salas de conferencias, en aldeas como Barbáraka, la legitimidad se está decidiendo por quién trae el camión de suministros y quién repara la red eléctrica. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, a un análisis sobre la supervivencia de las estructuras. ¿Prevalece siempre el bando más justo o el que está presente cuando la gente más lo necesita? Hoy vamos a descubrirlo. Empecemos por la naturaleza de la invasión silenciosa. La guerra rara vez se mueve de formas heroicas. No siempre llega con grandes explosiones, más a menudo llega lentamente, silenciosamente, a través de la presión, a través del agotamiento, a través de los vacíos dejados sin atender durante demasiado tiempo. Así que olvidémonos de las grandes explosiones de las películas, los videos extraordinarios. La verdadera guerra, la que decide el destino de las naciones, es silenciosa. Es una presión constante que no busca el aplauso, sino el agotamiento. Es como el agua, sí, podríamos decir que es como el agua que simplemente se filtra por las grietas de los vacíos que el Estado dejó desatendidos por demasiado tiempo. Rusia no está lanzando una carga de caballería, está ocupando espacios que Ucrania ya no puede sostener. El vacío. Sí, el vacío. Es la falta de logística, de munición y sobre todo de presencia estatal. El cambio de responsabilidad en Zaporozhye. En Zaporozhye lo que está cambiando no solo es el mapa militar. Lo que está cambiando es la responsabilidad. Cuando el Estado está presente, pues los civiles resisten. Pero cuando el Estado está ausente, los civiles esperan. Y aquí la pregunta es simple. ¿Cuánto tiempo puede esperar la gente en medio de una guerra? Miren el mapa de Zaporozhye. Lo que ven no son solo líneas rojas avanzando. Es el traspaso de la responsabilidad. Un civil resiste mientras siente que su gobierno está ahí presente. Pero cuando el Estado desaparece, el civil, pues, no le queda otra que solo esperar. Y en una guerra, la espera tiene un límite. ¿Cuánto tiempo puede un ser humano aguardar antes de aceptar a quien sea que llegue con una solución? Este, yo diría, es el punto más fuerte. Esto define la legitimidad por presencia. Si el Estado ucraniano no puede evacuar o proteger, el vacío administrativo lo llena el que llega. La guerra se convierte en una cuestión de gestión, pues, de la supervivencia. Y es que aquí entramos a la importancia de lo ordinario. Sí. Zaporozhye no es el escenario principal del mundo. No, no lo es. No es un gran símbolo. No es una gran capital política. Son aldeas, rutas fluviales, lugares donde vive gente que vive vidas ordinarias. Y precisamente por eso es que importa. Zaporozhye
Quizás no tiene el brillo de una capital política, pero tiene algo más real, aldeas, ríos y vidas ordinarias, precisamente porque no es un símbolo, es donde se decide la guerra, porque cuando conquistas lo ordinario, conquistas el país entero. Esto desmitifica la idea de que solo las grandes batallas importan. El control de las rutas fluviales y las pequeñas aldeas de Zaporozhia es lo que permite la consolidación territorial a largo plazo. Sí, es la geopolítica del agua y la luz. Las guerras largas rara vez se deciden en salas de conferencia. Sí. Se deciden en lugares silenciosos, en áreas que rara vez se mencionan, lugares donde los civiles no preguntan sobre geopolítica, preguntan por la electricidad, por el agua, por la seguridad de esta noche. Y cuando esas preguntas no reciben respuesta, ¿quién carga con la responsabilidad? Y es que en las conferencias de paz se habla de fronteras, pero en las trincheras, por ejemplo, de Zaporozhia, la gente pregunta por el agua y la luz. El bando que responde a estas preguntas básicas, es el que se queda con la tierra. Si tu estado no puede darte agua hoy, la geopolítica de mañana deja de ser importante. ¿Mm? Como podemos ver, esto justifica la estrategia rusa de atacar infraestructuras y luego reconstruir en zonas tomadas. Es algo así como el contrato social de la guerra, ¿no? Yo te doy servicios básicos, tú me das tu lealtad o al menos tu pasividad. Y es esa rutina como arma, que yo diría que es la estrategia rusa. Uh-huh. En los últimos días, las reclamaciones rusas han aumentado. No una vez, no dos veces. Llegan en secuencia, llegan de manera constante. Cada reclamación está respaldada de material visual, drones de vuelo bajo, movimiento medido. Esto no es una ofensiva de choque, es una consolidación. Las unidades avanzan, el control se expande, el patrón se repite y la repetición siempre conlleva un significado. La pregunta es, ¿son estas meras afirmaciones o señales de una estrategia a largo plazo tomando forma? Rusia ha cambiado el ritmo. Ya no vemos ataques desesperados, sino movimientos medidos, grabados por drones en vuelos bajos que muestran una rutina técnica. No es propaganda ruidosa, es la calma del que sabe que llegó para quedarse. Lo que vemos en Zaporozhia no es un asalto, es la expansión de un sistema que se siente cómodo en la repetición. Aquí se introduce el concepto de consolidación versus ofensiva, ¿verdad? La repetición de videos de drones rusos tomados en pequeñas posiciones mundanas sugiere que el ejército ruso, pues, no tiene prisa. Está limpiando el mapa y de manera sistemática. Varvarovka y la estrategia de la función. Se menciona Varvarovka, un nombre pequeño, una aldea, un lugar pequeño, sin gran simbolismo, sin impacto psicológico instantáneo, podríamos decirle. Y ese es precisamente el punto. Los territorios pequeños no se toman para los titulares, se aseguran por su función. Desde una pequeña aldea, las rutas se abren, la distribución se mueve, el control crece lentamente. Desde el suelo, podríamos decir, hacia arriba, ¿no? La pregunta es, cuando las áreas pequeñas se aseguran una por una, ¿en qué punto cambia realmente el mapa mayor? Y es que, hablemos de Varvarovka. Probablemente nunca han oído ese nombre, no es un gran símbolo, no es de titulares espectaculares,
Pero ese es precisamente el punto. Rusia no está buscando nombres famosos para la prensa, está buscando nombres útiles para el mapa. Barbáraca no es una medalla, es un engranaje. Desde esa pequeña aldea se abren rutas, se mueve la logística y el control se expande desde el suelo hacia arriba. Y es que cuando juntas 1000 lugares pequeños, de repente el mapa grande, pues ya no es el mismo. ¿Mm? Esto explica la capilaridad militar. El avance ruso en Zaporozhia no es una flecha gigante, sino una red de pequeñas manchas de aceite que se van uniendo. Es una guerra de logística, no de relaciones públicas, no estilo Pankova, no estilo OTAN. Y esa propaganda de la rutina, ¿no? Algunas llaman esto propaganda. Y eso es comprensible, sí. Cada bando libra una guerra de narrativas, pero la propaganda suele ser ruidosa, exagerada, diseñada para un impacto inmediato. Lo que aparece aquí es diferente, es calma, técnica, casi mundana, sin celebración, sin un tono triunfal, solo rutina. Y en la guerra, la rutina a menudo habla más alto que las declaraciones de victoria. Elegiría la propaganda parecer ordinaria. Muchos dirán, esto es propaganda rusa, esto es pura propaganda rusa. Pero analícenlo, analícenlo con cuidado. La propaganda suele ser ruidosa, triunfalista, casi caricaturesca, ¿no? Lo que vemos hoy desde el frente ruso es, yo diría, extrañamente aburrido, es técnico, es calmado, es casi mundano. Son videos de soldados haciendo su trabajo, sin música heroica. Y en la guerra, esa rutina es más aterradora que cualquier grito de victoria. Se los digo. Porque la rutina significa que para ellos avanzar es algo normal, es la norma. La pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente la propaganda elegiría parecer algo tan ordinario? No. Este es un giro psicológico brillante, ¿verdad? Pues se plantea que la normalización del avance es la herramienta de desmoralización más fuerte. Si el enemigo avanza, como quien va a la oficina o Juan por su casa, transmite una sensación de inevitabilidad. Y es la gestión humanitaria, podríamos decir como un campo de batalla. Porque para los civiles, las batallas narrativas a menudo se sienten distantes. Lo que se siente cerca es la oscuridad, el agua que no fluye, las evacuaciones que nunca llegan. En tales condiciones, la cuestión no es la ideología, si es capitalista, si es comunista, si es de derecha, si es de izquierda. No, es simple. ¿Quién está presente hoy? No quien habla más alto ni más lindo, no quien promete el futuro. La guerra moderna convierte la gestión humanitaria en un campo de batalla. Quien gestiona la vida diaria, gestiona la legitimidad. Y cuando las necesidades básicas no se satisfacen, ojo, ¿qué queda de la autoridad estatal? Y es que cuando vives en la oscuridad, sin agua y sin esperanza, la ideología muere. Para el civil atrapado en Zaporozhia, la pregunta no es quién tiene la razón histórica, sino quién está presente hoy. La guerra moderna ha convertido la luz y el agua en proyectiles. Si el Estado ucraniano no puede satisfacer tus necesidades o las necesidades de su gente básicas, su autoridad se evapora. En ese vacío, quien trae el camión de agua o repara la subestación se queda con la legitimidad. Así de simple y así de cruel. Aquí tocamos la legitimidad del desempeño. Un Estado que no puede proveer servicios básicos en su territorio pierde la soberanía moral sobre él mismo. Y
Rusia está usando la administración civil como una extensión de su ofensiva militar. A ver, hablemos del fracaso de la autoridad estatal. ¿Qué queda de la autoridad estatal cuando las necesidades básicas no se satisfacen? ¿Mm? ¿Qué es un país sino un contrato donde el Estado te protege y tú le das tu lealtad? Cuando ese contrato se rompe porque el Estado ya no llega, lo que queda es un vacío. Y en la guerra los vacíos no duran mucho tiempo. Este, yo diría, es el golpe final. Esto, un argumento sobre la descomposición del Estado ucraniano en las zonas periféricas, lo cual justifica por qué Rusia está logrando asentar su administración en las zonas tomadas. Es la capacidad frente al valor, ¿no? Ucrania está luchando duro, sí, hay que aceptarlo. Eso no se puede negar, está luchando duro. Pero una guerra prolongada pone a prueba algo más que el valor. Pone a prueba la capacidad. La logística está tensa. Los presupuestos están al límite. La administración civil está bajo presión. Las zonas grises se quedan atrás. No por malas intenciones, sino por limitaciones reales. Sin olvidar la corrupción, ¿no? Es una consecuencia estructural. Sin embargo, en la guerra, las consecuencias nunca son neutrales. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede resistir un Estado cuando sus funciones civiles comienzan a flaquear? Y es que les digo, nadie puede negar el valor de Ucrania. Han luchado con una tenacidad, podríamos decir incluso hasta heroica. Pero en una guerra de desgaste, porque esta es una guerra de desgaste, como siempre les he venido diciendo, el valor no es suficiente para mantener un país funcionando. El valor no repara subestaciones eléctricas, no paga salarios ni mantiene la administración civil. Lo que estamos viendo en las zonas grises no es falta de voluntad de Kiev, es una limitación estructural. El Estado ucraniano se está estirando hasta su punto de ruptura. Y cuando las funciones civiles flaquean, pues el vacío es inevitable. Aquí hay una distinción, yo diría que vital. Y sería el valor es emocional, pero la capacidad es material. Ucrania está perdiendo no por falta de corazón, sino por agotamiento sistémico. Es esto del Estado como servicio técnico, ¿no? Rusia reconoce ese espacio y lo reconoce muy bien y se mueve hacia él. No con grandes eslóganes, no con discursos ideológicos, sino con estructura, con administración, con seguridad básica. Los territorios tomados no permanecen como meras posiciones militares, son transformados, gestionados, estabilizados. En esta etapa, el control ya no se trata solo de armas, se trata de quién desempeña las funciones de un Estado. Y esas funciones se cumplen. ¿Les importará finalmente a los civiles quién las desempeñan? Rusia ha identificado ese vacío y ha decidido ocuparlo, pero no con discursos ideológicos, sino con administración. Para Moscú, una aldea tomada en Zaporozhia no es solo una posición en el mapa, es una nueva oficina de gestión, una nueva oficina regional. Están transformando el territorio conquistado en provincias estabilizadas. Aquí la pregunta es la más incómoda de todas, yo diría. Si las funciones del Estado se cumplen, si hay agua, luz y seguridad, ¿le importará finalmente al civil quién es el que las provee? Este es el concepto de soberanía por desempeño. Rusia está ganando legitimidad de facto, simplemente por estar presente y hacer que las cosas funcionen como deben de ser, mientras que el Estado ucraniano se ve obligado a retirarse por falta de recursos. Y aquí podemos ver pues que el tiempo es como proyectil, ¿no? Es como un proyectil. El apoyo occidental importa,
Claro que sí importa, pero no es ilimitado. La fatiga pública crece, los presupuestos se cuestionan, las prioridades cambian, el tiempo se convierte en un arma. Rusia entiende esta dinámica, no tiene prisa, esperan, resisten, calma. Cada mes que pasa altera el cálculo político de sus oponentes. La pregunta es, ¿quién se beneficia más del tiempo en una guerra sin conclusión rápida? Y es que Occidente tiene relojes, pero Rusia tiene el tiempo. El apoyo externo es vital, pero tiene fecha de caducidad. La fatiga de los votantes, los presupuestos recortados y el cambio de prioridades políticas. Rusia no tiene prisa. Saben que cada mes que pasa el cálculo de sus oponentes se debilita. En una guerra sin conclusión rápida, el tiempo no es neutral. Es el arma, yo diría, ahora más pesada que tiene Moscú. Aquí es donde se conecta el frente de batalla con el frente político internacional. Se refuerza la idea de que la estrategia rusa es esperar a que el cansancio haga el trabajo que los tanques no terminaron de hacer. Digo, solo digo. Así que Zaporozhia no se trata solo de un control territorial. Se trata de quién llena el vacío. Cuando la gobernanza humanitaria falla, el control se desplaza, no por ideología, no por eslóganes, sino porque las necesidades humanas no esperan. Rusia lee ese momento, entra, organiza y expande su influencia. Aquí la pregunta final sigue siendo simple. En la guerra moderna, ¿prevalece siempre el bando más justo o el que está presente cuando la gente más lo necesita? ¿Qué opinan? Zaporozhia es hoy el laboratorio de una verdad amarga. La legitimidad no se grita, se ejerce. Cuando la gobernanza falla, el control se desplaza hacia quien puede llenar el vacío de las necesidades humanas, de las necesidades básicas humanas. Porque el hambre y el frío no esperan a la ideología. Así que la pregunta final es tan simple como devastadora. En la guerra moderna, en esta guerra moderna, ¿quién prevalece? ¿El bando que tiene la razón moral o el bando que está presente cuando la gente más lo necesita? Mientras el mundo debate, la realidad en el terreno sigue cambiando, con o sin nuestro consentimiento. Al final, el mapa de Zaporozhia no nos cuenta una historia de conquista rápida, ni de grandes gestas heroicas dignas de un póster. Nos cuenta la historia del abandono y la presencia. Es fácil hablar de soberanía e ideología desde la comodidad de una ciudad con luz, calefacción y agua corriente. Pero en Barbaravka y en tantas otras aldeas cuyos nombres el mundo no puede ni siquiera pronunciar, la soberanía tiene la forma de un cable reparado y el sabor de un vaso de agua limpia. La amarga verdad de la guerra moderna es que el bando que prevalece no siempre es el que tiene la razón más noble en los libros de historia, sino el que está ahí, de pie. Cuando un ciudadano levanta la vista y no encuentra a nadie más a quien pedir ayuda. Rusia ha entendido que el tiempo es su proyectil más pesado y que el vacío es su terreno más fértil. Mientras el consentimiento del mundo se desvanece en debates políticos y fatiga presupuestaria, la realidad en el terreno se consolida a través de la rutina y la administración. Y le pregunto a ustedes, con la honestidad que exige un conflicto de esta magnitud, ¿qué pesa más en el corazón de un hombre que lo ha perdido todo? ¿La lealtad de un Estado que ya no puede llegar o la gratitud hacia quien llena el vacío de sus necesidades básicas? Dejen su reflexión en comentarios. Esto no es un debate sobre quién tiene la razón, sino sobre qué queda de nosotros cuando las estructuras fallan.
Así que si este análisis les ha ayudado a ver la guerra desde otra perspectiva, les agradezco que se suscriban, le den me gusta al video y que lo compartan. Porque mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado, el mapa sigue cambiando en silencio. Gracias por acompañarme hoy. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos en el próximo análisis.